Buen día. El día de hoy vamos a revisar el tema de lesión del ligamento cruzado anterior por parte del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi nombre es Leonardo Baruch Aguirre Delgado y nuestro profesor titular es Edmundo Berumen Afarrate. Las lesiones del ligamento cruzado anterior representan una de las patologías más frecuentes en la cirugía deportiva de rodilla. Aunque la incidencia exacta es difícil de determinar, se estima que cada año ocurren cerca de 400.000 rupturas de LCA en Estados Unidos y aproximadamente 200.000 de estos se someten a una reconstrucción quirúrgica anualmente. Estas lesiones se presentan predominantemente en pacientes jóvenes y físicamente activos, especialmente en deportes que implican movimientos de pivoteo, desaceleración o cambios bruscos de dirección. Dentro del recuento anatómico, el ligamento cruzado anterior va a estar formado por fibras de colágeno orientadas longitudinalmente que se organizan en subunidades fasciculares dentro de bandas funcionales más grandes. A pesar de encontrarse dentro de la articulación de la rodilla, el LCA se encuentra rodeado por la membrana sinovial, por lo que se considera una estructura extrasinovial. Y en términos generales, el ligamento mide aproximadamente 31 a 35 milímetros de longitud y tiene un área transversal cercana de los 31 milímetros cuadrados. Funcionalmente, el LCA se divide en dos fascículos, el fascículo anteromedial y el posterolateral. Estos reciben su nombre de acuerdo a su localización en la inserción tibial. El fascículo anteromedial va a representar aproximadamente el 52% del área de la inserción femoral, mientras que el posterolateral constituye cerca del 48%. El haz anteromedial se va a originar aproximadamente en una posición del reloj de las 10:30 y el posterolateral se origina más horizontalmente en una posición de las 9:30. La inserción tibial del ligamento cruzado anterior tiene aproximadamente 10 milímetros de ancho en el plano coronal y cerca de 14 milímetros de longitud en el plano sagital. En el lado femoral, la inserción va a tener una forma ovoide y mide aproximadamente de 8 a 15 milímetros. También un punto anatómico importante es la cresta intercondilia lateral, también conocida como resident ridge, que marca el límite anterior de la inserción femoral del LCA. Y también la vascularización principal del ligamento va a provenir de la arteria geniculada media que penetra en la cápsula posterior y alcanza el ligamento cerca de su inserción femoral. Dentro de la función biomecánica, el LCA va a ser el principal estabilizador contra el desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur. Se estima que aporta aproximadamente el 85% de la resistencia en la prueba del cajón anterior cuando la rodilla se encuentra a 90 grados de flexión. Además de esta función primaria, el LCA también actúa como un estabilizador secundario frente a movimientos de rotación tibial y fuerzas de varo-valgo, particularmente cuando la rodilla se encuentra en extensión. Básicamente el LCA va a ser el cinturón de seguridad de la rodilla, de la traslación anterior y de la rotación. La función del ligamento cruzado anterior se explica clásicamente a través de sus dos fascículos principales, el anteromedial y el posterolateral, como mencionábamos. El anteromedial se va a encontrar más tenso durante la flexión de la rodilla y actúa como el principal restrictor frente al desplazamiento anterior tibial. Y por otro lado, el fascículo posterolateral se encuentra más tenso en la extensión y contribuye al control de la hiperextensión y de la estabilidad rotacional. Además de su función mecánica, el LCA también tiene un papel propioceptivo. En su estructura se han identificado mecanorreceptores que participan en la detección de cambios en la posición del movimiento de la rodilla, y estos receptores contribuyen al control neuromuscular de la articulación y participan en la estabilidad dinámica de esta. Como mencionábamos, las lesiones del ligamento cruzado anterior se van a encontrar entre las lesiones deportivas más frecuentes. Estas pueden producirse tanto por mecanismos de contacto como de no contacto. Sin embargo, la gran mayoría, aproximadamente entre el 70 y el 84%, van a ocurrir sin contacto directo. Generalmente se producen durante movimientos deportivos que implican cambios bruscos de dirección, desaceleración rápida o aterrizajes después de un salto. También pueden ocurrir durante maniobras de corte o cuando el atleta pivotea sobre un pie fijo. Y en los mecanismos de contacto, la lesión puede ser directa cuando existe un impacto directo sobre la rodilla o indirecta cuando las fuerzas se transmiten a la rodilla a través de otras estructuras del cuerpo. En la historia clínica típica de la lesión del LCA,
Inicia durante la maniobra deportiva con una desaceleración o salto o cambio de dirección y muchos pacientes refieren haber escuchado o sentido un pop en la rodilla en el momento de la lesión. Posteriormente se va a presentar inestabilidad e incapacidad para continuar con la actividad deportiva y en las horas posteriores se va a desarrollar inflamación articular debido a la hemartrosis. Otros datos clínicos van a ser o referidos van a ser la rigidez articular, sensación de inestabilidad y dolor, además de inflamación. El diagnóstico del LSA se basa en tres pilares fundamentales: la historia clínica, la exploración física y los estudios de imagen. En muchos casos, una historia clínica típica combinada con una exploración física adecuada va a permitir establecer el diagnóstico incluso antes de realizar un estudio de imagen confirmatorio. La prueba de Lachman es considerada la maniobra más sensible para detectar rupturas de LCA y se realiza con la rodilla aproximadamente en 20 a 30 grados de flexión, estabilizando el fémur, y se realiza una traslación manual de la tibia. La prueba del cajón anterior evalúa la traslación tibial anterior en una rodilla de 90 grados de flexión y siempre esta se tiene que estar comparando con la contralateral o la sana. Finalmente, la prueba de pivot shift evalúa la inestabilidad rotacional y reproduce el fenómeno de subluxación anterior de la tibia que ocurre en rodillas con deficiencia de LCA. Cuando analizamos el rendimiento diagnóstico de las pruebas, observamos algunas diferencias importantes. La prueba de Lachman, como mencionábamos, va a ser la más sensible para detectar rupturas de LCA, especialmente en pacientes despiertos. Y por otro lado, la maniobra de pivot shift tiene una mayor especificidad, particularmente cuando el paciente se encuentra bajo anestesia. El cajón anterior puede ser una maniobra sensible, pero va a ser menos, ya que puede ser negativo o falso negativo debido al espasmo muscular, y sí puede ser útil en lesiones más crónicas. En resumen, Lachman va a ser la mejor prueba para detectar la lesión y el pivot shift es la mejor prueba para confirmar la estabilidad rotacional y confirmar la lesión. Además de las pruebas clínicas, van a existir otros dispositivos instrumentados que permiten cuantificar la laxitud anterior de la rodilla, entre los que destacan el KT-1000 y el GNRB. Estos instrumentos miden la traslación anterior de la tibia respecto al fémur, simulando maniobras clínicas como lo es el Lachman y el cajón anterior. Su principal utilidad va a ser el de proporcionar datos cuantitativos objetivos que permitan comparar la rodilla afectada con la contralateral, así como documentar resultados antes y después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Debido a que la prueba de pivot shift es altamente dependiente del examinador, se han desarrollado dispositivos instrumentados que permiten cuantificar objetivamente la inestabilidad rotacional de la rodilla. El Pivot Shift Meter utiliza acelerómetros colocados sobre la rótula y la tuberosidad tibial para registrar los cambios de aceleración durante las maniobras de Pivot Shift. Estos sensores registran el movimiento en 3 ejes, generando así un trazo gráfico que permite cuantificar la magnitud de la subluxación tibial, permitiendo así estandarizar la evaluación de la inestabilidad rotacional y pudiendo clasificar y normar patrones de conducta terapéutica. Ya entrando dentro de estudios de gabinete, las radiografías simples no permiten visualizar directamente el LCA, sin embargo pueden mostrar hallazgos indirectos que sugieren su lesión. Uno de los signos más conocidos va a ser el de la fractura de Segón, que corresponde a una avulsión capsular lateral y se considera altamente sugestiva de una lesión de LCA. Otros hallazgos descritos son el signo del surco femoral lateral profundo, que representa una fractura por impactación del cóndilo femoral lateral. Por último, la resonancia magnética va a ser el estudio de imagen más útil para evaluar la lesión de LCA, en donde pueden dividirse en signos primarios que corresponden a cambios directos en el ligamento, como lo son la pérdida del patrón fibrilar, hiperintensidad o retracción del ligamento. Y los signos secundarios, como los pueden ser contusiones óseas en el cóndilo femoral lateral y de la meseta tibial, que estos reflejan mecanismos de impacto asociados a la lesión. Por lo que la resonancia confirma el diagnóstico, pero hay que recordar que una lesión de LCA sigue siendo un diagnóstico clínico. El manejo de las lesiones
del ligamento cruzado anterior se puede dividir en tres grandes estrategias terapéuticas: el tratamiento conservador, la reparación primaria del ligamento y la reconstrucción del ligamento. La elección del tratamiento va a depender de múltiples factores en los que incluyen la edad del paciente, su nivel de actividad física y el grado de inestabilidad de la rodilla. El tratamiento conservador puede ser una opción viable en pacientes con bajas demandas funcionales o que estén dispuestos a modificar su nivel de actividad. Este manejo se basa principalmente en programas de rehabilitación intensiva orientadas a fortalecer la musculatura de la rodilla y mejorar la estabilidad dinámica. Se hicieron estudios y en series clínicas aproximadamente el 61% de los pacientes pudieron adaptarse al manejo conservador, aunque sí se documentó que una porción no despreciable quedó con persistencia de síntomas de inestabilidad. La reparación primaria ha surgido en los últimos años debido a avances en las técnicas artroscópicas y en el entendimiento de los patrones de la ruptura del ligamento. Actualmente se considera que las mejores indicaciones para una reparación primaria corresponden a rupturas proximales del LCA con una buena calidad de tejido, lo que son las lesiones Sherman 1 o Sherman 2. Aquí las técnicas incluyen reparación con suturas o anclaje o anclajes, reparación aumentada con refuerzo de sutura y estabilización intraligamentaria dinámica, y la técnica VER, que utiliza andamios biológicos para facilitar la cicatrización ligamentaria. Los estudios clínicos recientes aún muestran una mayor tasa de ruptura en las reparaciones primarias, excepto en el VER, que ha sido comparable con la reconstrucción. La reconstrucción interarticular del ligamento cruzado anterior va a representar actualmente el tratamiento quirúrgico estándar para la mayoría de las rupturas del LCA, particularmente en pacientes jóvenes o físicamente activos que presentan episodios de inestabilidad de la rodilla. Históricamente, las primeras reconstrucciones se realizaban mediante técnicas abiertas. Sin embargo, el desarrollo de la artroscopía permitió la evolución hacia técnicas mínimamente invasivas que ofrecen una mejor visualización interarticular y menor morbilidad quirúrgica. También la mejora de los resultados clínicos se ha relacionado con una mejor comprensión de los principios biomecánicos del ligamento, así como con el perfeccionamiento de los aspectos técnicos como la selección del injerto, la colocación anatómica de los túneles, la tensión adecuada del injerto y los métodos de fijación. Es importante mencionar que en la gran mayoría de los casos se recomienda retrasar la reconstrucción hasta que el paciente haya superado su fase inflamatoria aguda de la lesión. Muchos doctores lo mencionan que se enfríe la rodilla. Y así que haya disminuido el edema, la recuperación del rango de movimiento y la adecuada activación muscular preparatoria, ya que se ha relacionado que cuando se logra este objetivo, se disminuyen las complicaciones postoperatorias, particularmente la rigidez articular y la artrofibrosis. El injerto HTH o hueso tendón rotiliano hueso ha sido históricamente considerado el estándar de referencia. Este injerto se obtiene del tercio central del tendón rotuliano junto con bloques óseos tanto de la rótula como de la tuberosidad tibial, lo que permite una fijación rígida hueso-hueso dentro de los túneles óseos. Además presenta una alta resistencia biomecánica con cargas máximas de hasta 2300 newtons. Sin embargo, se asocia con mayor incidencia de dolor residual en la cara anterior de la rodilla o molestias al arrodillarse en los pacientes. Por otro lado, el injerto de tendón isquiotibiales ha generado popularidad debido a su menor morbilidad en el sitio donador y generalmente se utilizan
los tendones del semitendinoso y gracilis configurados en injerto cuádruple, doblados sobre sí mismos, lo que permite alcanzar una resistencia biomecánica incluso superiores al LCA nativo. No obstante, una de sus ventajas es que la integración del tendón dentro del túnel puede ser más lenta que en los injertos con taquete óseo. Y finalmente, el injerto de cuádriceps o de tendón de cuádriceps ha surgido como una alternativa válida, particularmente en cirugías de revisión o en pacientes con lesión multiligamentaria. Este injerto presenta una resistencia biomecánica elevada y puede obtenerse con o sin un taquete óseo de la rótula. Diversos estudios han identificado factores que pueden aumentar el riesgo de falla del injerto después de una reconstrucción. Entre los factores más importantes se encuentran la edad joven del paciente, un alto nivel de actividad deportiva y posicionamiento no anatómico de los túneles femoral y tibial. Otro factor importante es el tipo de injerto utilizado. Se ha observado que el uso de aloinjertos se asocia con tasas más altas de ruptura del injerto, particularmente en pacientes jóvenes o con altas demandas físicas. En algunos estudios también las tasas de falla con aloinjerto en pacientes menores de 25 años han alcanzado hasta el 25% en comparación con las tasas cercanas del 9% cuando se usan autoinjertos. Por esta razón, en la gran mayoría de los pacientes jóvenes y deportistas se prefiere utilizar el autoinjerto para la reconstrucción de la lesión ligamentaria. Como dijimos, uno de los factores técnicos más importantes a determinar el éxito del procedimiento es la correcta colocación del injerto. De hecho, múltiples estudios han mostrado que la malposición de los túneles, particularmente del túnel femoral, constituye una de las causas más frecuentes de falla en la reconstrucción del LCA. Tanto el sitio de inserción tibial como el femoral van a ser relevantes para reproducir la biomecánica normal de la rodilla. Sin embargo, los errores en el túnel femoral suelen ser más críticos debido a su proximidad con el eje rotacional de la articulación. Y aquí pequeñas variaciones en su posición pueden producir cambios significativos en la longitud y en la tensión del injerto durante su movimiento. Por ejemplo, cuando el túnel femoral se coloca demasiado anterior, el injerto se alarga excesivamente durante la flexión de la rodilla y esto puede provocar fenómenos de atrapamiento del injerto contra el techo de la escotadura intercondilia y así una pérdida progresiva de la flexión o incluso fallo del injerto por la sobrecarga. Y por otro lado, cuando el túnel femoral se coloca demasiado posterior, el injerto tiende a quedar tenso en extensión, pero se vuelve laxo durante la flexión de la rodilla. Históricamente se buscaba una posición isométrica del injerto, es decir, una ubicación donde la longitud de este cambiara lo menos posible durante los movimientos de rodilla. Sin embargo, otros estudios biomecánicos posteriores demostraron que el LCA nativo no es precisamente isométrico, ya que sus dos fascículos presentan variaciones de tensión durante los arcos de movimiento. El fascículo anteromedial se tensa principalmente en la flexión, mientras que el posterolateral en extensión. Debido a esto, la tendencia actual en la cirugía de reconstrucción del LCA va a ser el de colocar los túneles en la huella nativa del ligamento. En el caso del túnel femoral, esto corresponde aproximadamente en la posición de las 10 en punto para la rodilla derecha y 2 en punto para la rodilla izquierda, y a 43% de la distancia proximal a distal de la pared medial del condilo lateral. Y en la tibia, el túnel, la huella nativa se encuentra en aproximadamente 15 milímetros delante del ligamento cruzado posterior. La tensión aplicada al injerto en el momento de su fijación también es un factor técnico fundamental durante la reconstrucción, ya que puede modificar significativamente la biomecánica de la articulación de la rodilla. En condiciones normales, el LCA nativo va a estar sometido a fuerzas variables a lo largo del rango de movimiento y actualmente no existe un consenso claro sobre cuál es el nivel óptimo de la tensión antes de hacer la fijación del injerto, pero se menciona que debe de ser lo más fisiológico posible, ni muy tenso ni muy laxo. Existen instrumentos que nos permiten evaluar la tensión antes de su fijación y la recomendación va a ser de 20 libras o de 86 newtons antes de hacer su fijación. También el sistema de fijación del injerto va a ser fundamental para garantizar la estabilidad inicial en la reconstrucción mientras ocurre la integración biológica del injerto en el hueso. Biomecánicamente, estos dispositivos se evalúan mediante parámetros como la carga máxima de tracción, la rigidez del sistema y el movimiento del injerto dentro del túnel óseo.
Durante actividades cotidianas, el LCA puede estar sometido a fuerzas cercanas de 500 newtons, por lo que el sistema de fijación debe ser capaz de resistir estas cargas. El punto más vulnerable va a ser la interfaz entre el injerto y el hueso, especialmente en el lado femoral, en donde una fijación insuficiente puede provocar micromovimientos dentro del túnel y retrasar la integración del injerto y generar inestabilidad residual. Los sistemas de fijación cortical, los sistemas de fijación se clasifican en tres grupos: el intratúnel, el cortical y el extratúnel. La fijación intratúnel se realiza principalmente con tornillos de interferencia que comprimen el injerto contra las paredes del túnel óseo. La fijación cortical utiliza botones de suspensión. Actualmente son muy utilizadas en fémur por su buena resistencia biomecánica y baja morbilidad. Y por último, los sistemas extratúnel incluyen tornillos poste, arandelas o grapas que hoy se utilizan con menos frecuencia. Un aspecto importante es intentar evitar el micromovimiento del injerto dentro del túnel, ya que puede producir efecto bungee o efecto limpiaparabrisas, que estos fenómenos pueden ensanchar el túnel óseo y comprometer así la inestabilidad residual de la rodilla. Ya hablando de las técnicas de reconstrucción, comenzando con el HTH, el procedimiento inicia con una artroscopía diagnóstica completa de la rodilla. Durante esta etapa se identifican otras lesiones asociadas como lesión meniscal, condral, entre otras. Se reparan si es necesario y posteriormente se realiza la obtención del injerto en el tercio central del tendón rotuliano, haciendo una incisión y se incluyen, haciendo una incisión se llega al tendón patelar y la cosecha del injerto debe de incluir un fragmento óseo de la rótula y otro de la tuberosidad tibial. Generalmente se obtiene un injerto de aproximadamente 10 milímetros de ancho con un bloque óseo rotuliano de 20 a 25 milímetros y un bloque tibial de entre 2 a 3 centímetros. Una vez preparado el injerto, se procede a la preparación de los túneles femoral y tibial en su huella nativa, como mencionamos, y después se pasa el injerto a través de los túneles tibial y femoral mediante suturas guía. El bloque óseo rotuliano se introduce en el túnel femoral y el tibial permanece en el túnel tibial. Finalmente, el injerto se fija con tornillos de interferencia, generalmente primero el del fémur y posteriormente el de la tibia, manteniendo una tensión adecuada del injerto y verificando el rango completo de movimiento antes del cierre de las heridas. Otra técnica ampliamente utilizada para la reconstrucción del LCA es el uso de injerto de isquiotibiales formados por los tendones del semitendinoso y gracilis. El procedimiento inicia con una incisión anteromedial a nivel de la inserción de la pata de ganso, donde se identifican los tendones del semitendinoso y gracilis. Durante esta disección es importante proteger la rama sartorial del nervio safeno, ya que puede lesionarse durante la exposición. Y posteriormente los tendones se liberan proximalmente utilizando un separador de tendones y se extraen cuidadosamente para evitar la sección prematura. Es importante tener en cuenta las vínculas o bridas o comunicaciones tendinosas de cada uno de estos tendones a sus estructuras adyacentes. Hay que liberarlas y estar seguros de que está liberado hacia proximal antes de hacer la tenotomía. Una vez obtenidos, se eliminan los restos musculares y se preparan para formar un injerto cuádruple doblando los tendones sobre sí mismo. Este tipo de construcción suele tener un diámetro de aproximadamente 7 a 8 milímetros, pudiendo ser más, lo que proporciona una resistencia biomecánica elevada y una buena sustitución de ligamento. Posteriormente se realizan los túneles tibial y femoral, que deben corresponder al diámetro del injerto. El injerto se introduce a través de los túneles hacia la articulación y se posiciona en la inserción anatómica. La fijación femoral puede realizarse mediante diferentes sistemas, como lo son los botones corticales, los tornillos o tornillos de interferencia, y del lado tibial lo más general es que se utilicen tornillos de interferencia, generalmente con un diámetro ligeramente mayor al túnel para poder mejorar la estabilidad inicial. Finalmente se verifica la tensión del injerto y el rango completo del movimiento antes del cierre de las heridas.
Ya por último, diversos estudios biomecánicos han mostrado que la reconstrucción monofascicular puede restaurar adecuadamente la estabilidad anteroposterior, pero con frecuencia presentan persistencia de la inestabilidad rotacional, manifestada clínicamente con un pivot shift residual, el cual se ha presentado de 11 en hasta 30% de los casos. Por esta razón se han desarrollado otras técnicas de reconstrucción de AA, cuyo objetivo es reproducir de manera más anatómica las inserciones del LCA y restaurar la función de ambos haces. Esta técnica se realiza con 2 túneles tibiales y 2 túneles femorales, permitiendo colocar el injerto en cada haz. Generalmente se utiliza autoinjerto de isquiotibiales y en términos generales se busca un diámetro aproximado de 8 milímetros para el haz anteromedial y de 5 milímetros para el posterolateral. Durante la fijación, el haz anteromedial se fija en 45 grados de flexión, mientras que el posterolateral se fija cerca de la extensión completa, con el objetivo de así reproducir el comportamiento biomecánico del ligamento nativo. Estudios clínicos comparativos han mostrado que la técnica de doble haz puede ofrecer mejor control de la estabilidad rotacional, particularmente cuando es evaluada mediante la maniobra de pivot shift y con mediciones instrumentadas. Sin embargo, esta técnica también representa mayor complejidad quirúrgica, mayor tiempo operatorio y mayor costo, por lo que muchos cirujanos aún continúan con la reconstrucción monofásica anatómica con resultados similares y satisfactorios. Ya para mensajes para llevar a casa, en primer lugar, el diagnóstico continúa siendo principalmente clínico. Una historia detallada y una exploración física adecuada siguen siendo los elementos más importantes para evaluación del paciente con sospecha de una lesión de LCA, apoyándose posteriormente en estudios de imagen como la resonancia magnética. En cuanto al momento quirúrgico, la evidencia actual sugiere que cuando la reconstrucción está indicada, realizarla de forma relativamente temprana puede disminuir el riesgo de lesiones meniscales o del cartílago secundarias a la inestabilidad de la rodilla. Respecto a las técnicas quirúrgicas, múltiples estudios han demostrado que tanto la reconstrucción monofascicular como la bifascicular pueden ofrecer resultados funcionales similares, por lo que la elección depende en gran medida de la experiencia del cirujano y de las características del paciente. En relación con el tipo de injerto, la evidencia actual favorece el uso de autoinjertos sobre los aloinjertos, especialmente en pacientes jóvenes y físicamente activos, debido a menor tasa de fallo del injerto. Y finalmente, aunque han surgido nuevas técnicas de reparación primaria y aumentación biológica, la reconstrucción del LCA continúa siendo el estándar de tratamiento cuando la cirugía está indicada, con buenos resultados funcionales y tasas de retorno al deporte satisfactorio. Por lo tanto, el manejo del LCA debe de basarse en principios anatómicos, en evidencia científica y una adecuada individualización del tratamiento para cada paciente.